tal? Hoy les vengo a hablar les vengo a hablar más que todo de un autor y de una novela. Primero que nada, quisiera empezar a hablar un poco de Julio Calvo Drago. Sí, Julio Calvo Drago, que es un escritor guatemalteco que nace en 1969. Quería hablar de él porque hace un par de semanas más o menos empezamos a... Hizo un comentario, hizo un post acerca de un escritor que se llama Cory Doctorow, que nace en 1971, y al final de ese post más o menos empiezo a decir de que no entendía qué le había pasado a la generación de Dr. Rowe en Guatemala, que no escribía mucha ciencia ficción. Básicamente así terminó ese post. Y hace unos días un amigo posteó en su Facebook acerca de un nuevo libro de Julio Calvo Drago y se me prendió el foco que realmente yo había leído un par de libros de él y que realmente él es la excepción a la regla. Entonces, por esa razón, quise hablar un poco de él porque simple y sencillamente me hubiera parecido injusto dejarlo en la nada y no hacer esta pequeña aclaración de que realmente Julio Calvo Drago llegó a ser una persona o es un escritor que llegó a empujar la tecnología en su momento y que habló de cosas bastante actuales y acerca de que, bueno, incluso yo creo que si hubiera tenido las herramientas que hoy en día tenemos, este escritor hubiera empujado la literatura híbrida a su máxima expresión actualmente. En su momento lo hizo y por eso quiero dar mi opinión acerca de más o menos lo que he leído de él y por qué se me hace bien interesante. Alguien me está preguntando algo, pero ¿me pueden repetir la pregunta, por favor? Eh, Se me hace bastante interesante hablar con él porque simple y sencillamente creo que es parte de un génesis de esta nueva generación de escritores. Entonces, ya aclarado la situación, el por qué voy a hablar de Julio Calvo Drago, proseguiré a hablar un poco de lo que es él. Yo conocí sus libros por medio de un catedrático que en su momento, hace un par de años, cuando yo me estaba metiendo mucho en esto de que deberían de publicar digital, los nuevos escritores y etcétera, 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 me dio a entender de que ya había alguien que lo había publicado, y ya estaba publicando en digital, y me presentó la página de internet llamada Hipertexta, que es de Julio Calvo Drago. Se las voy a enseñar para el que no lo conocen. La verdad que no voy a ahondar mucho en él porque la verdad que muchas personas ya han hablado un montón de él, pero quiero dar mi particular punto de vista. Esta es la página de él. Cuando uno se mete, lo primero que uno encuentra, una de las primeras cosas que encuentra son los libros de él, que son para descargar de forma totalmente gratuita. Ahí miran. Y es algo que me agradó un montón. En realidad, o sea, antes de empezar a leerlo, tan solo con que haya empezado a postear PDFs y que muchos de sus libros también son ebooks, me dio a entender de que realmente yo estaba totalmente erróneo, de que en Guatemala no se estaba produciendo ese tipo de literatura o no se estaba experimentando con la literatura híbrida. Entonces realmente este escritor me dio en la cara diciéndome de que desde hace mucho tiempo, 2010 más o menos, que es cuando, no estoy seguro si es cuando crea esta página, pero es la fecha que está citada en los libros de cuando se subieron, pues ya había alguien que estaba empezando a experimentar esto. Eh, Tiene varios libros, sus libros más o menos que están en esta página y que los pueden descargar totalmente gratuito es 0,0, El retorno del cangrejo parte 4, segunda edición, La vuelta al CD en 13 tracks y Megandroide Morfo -99 contra el samurái maldito. Estos dos últimos libros, a mi criterio, son pura ciencia ficción y basado en estos dos libros es que yo digo de que realmente en esa generación de la que también pertenece el Cory Doctorow, sí se estaba produciendo también aquí ciencia ficción. No he leído tanto para citar más autores que hayan
llevado la ciencia ficción al nivel que la llevó Julio Calvo Drago. Por lo tanto, creo hoy en día que es el mejor, sino es que de los muy, muy, muy pocos autores que actualmente hacen ciencia ficción. Les voy a enseñar más o menos cómo están compuestos esos libros, porque la forma en cómo los hace es lo que me empieza a llevar a pensar de que realmente él ya empezaba a meter imágenes, ya empezaba a experimentar con una serie de cosas, de lo cual hoy en día llamamos la literatura híbrida. Como dije antes, considero que este autor hubiera llevado a otro nivel si hubiera tenido en sus manos pues las herramientas necesarias. Este es el libro de Megandroide. Es un PDF. O sea, como se pueden dar cuenta, así es como empieza. Y simula un poco acerca de una pelea entre un androide y un samurái. Y que posteriormente le va dando un giro bastante interesante y empieza a caer. O sea, nos mete de un solo en una ciencia ficción y poco a poco nos empieza a llevar a una realidad que demuestra mucho lo que pasaba con los adolescentes / niños en ese momento. Entonces realmente tan solo con ver las gráficas y dar un producto totalmente pues de forma diferente es algo que me gustó mucho y es de donde yo reafirmo. Más o menos así. Les voy a enseñar el siguiente libro, que es La Vuelta al Mundo en 13 tracks. Pues más o menos va así. Son textos cortos, descripciones no muy largas, basados en mucha acción. Este libro, pues, a mi entender, pues es mucho acerca de la globalización y realmente a uno le vuela la cabeza con todos los personajes que empieza a meter y cómo empieza a que empiecen a interactuar. Entonces, para mí también es una ciencia ficción bastante buena y que tiene mucho de la realidad del país, de lo que estaba pasando en ese momento. Ahora, para muchos, uno de los libros que hay que leer en Guatemala, o el que es una obligación leer de este escritor, es El Retorno del Cangrejo, parte 4. Y es por la simple y sencilla razón de que en este libro el escritor agarra el lenguaje, lo hace plasticina y simple y sencillamente construye lo que se le dé la gana. Y lo hace de una manera muy buena. Para los estudiosos intelectuales de la gramática, sin duda es una obra maestra. Yo la verdad con el tema de la gramática no soy muy bueno y carezco de conocimiento de muchos de los términos. Por lo tanto, creo que no lo llego a apreciar tan al fondo como se podría apreciar. Pero aún así es un libro que está hecho de una manera muy interesante y bastante buena. Ese tipo de gráficas también tiene el libro, cosa que me parece excepcional y me parece genial, que utiliza objetos comunes y dentro de los objetos comunes empieza a meter sus textos. O sea, este es el valor que yo creo que tiene. O sea, para mí Julio Calvo Drago agarra el texto y simple y sencillamente lo expone a su público de una forma muy diferente, sin perder el concepto o simple y sencillamente hacer de que realmente la imagen y el texto se integren para poder transmitir su mensaje de una muy buena forma. Entonces, a mi perspectiva y a mi ver, sé que muchas personas, sé que otros escritores empezaron a experimentar con lo que hace Julio Calvo Drago, por ejemplo, de poner, de empezar a jugar con las fonts, de empezar a jugar con el tamaño de letra y ese tipo de cosas. Pero creo que
en ese periodo, creo que Julio Calvo Drago es el que lo llega a hacer de una manera muy buena y bastante consciente y sus experimentos realmente le salieron bastante bien. Entonces, eh, quise hablar de él, como ya dije antes, por este pequeño error que había hecho en un post. Y dos, porque al final este blog o estos periscopes tratan de hablar mucho de la generación actual o de lo que se está haciendo o de las personas que pudieron haber influido para poder llegar a donde estamos. Y a mi criterio, Julio Calvo Drago es como ese génesis del cual la literatura es parte del génesis de la literatura híbrida, que como sabemos, o sea, se empiezan a, ya no se toman solo palabras, sino que se empiezan a meterles muchos más elementos que empiezan a soportar el texto, pero ya no se ve como un complemento, sino que también se ve como algo totalmente integral y de suma importancia, al igual que las palabras. Entonces creo que con Julio Calvo Drago empieza la experimentación. Bueno, mucho antes creo yo, creo que Estordo Prado con los Amos de la Noche empieza con esa experimentación. Julio Calvo Drago llega a una maduración en su momento por lo que tenía a la mano, por las herramientas que tenía, y a partir de ahora nos toca a nosotros porque actualmente nosotros tenemos mucho más herramientas que nos sirven para crear un nuevo tipo de ebook, una literatura híbrida muchísimo más sentada y por el simple hecho de que simplemente ya podemos meter audios, animaciones, etcétera. Como dije anteriormente, estoy seguro que si él hubiera estado en esta época, hubiera llevado esa literatura híbrida a otro nivel totalmente. O sea, aquí en Guatemala la hubiera rompido. Eh, También como anuncio, me acabo de enterar de que él publicó no hace mucho un libro que se llama, ahorita les cuento cómo se llama. Crónicas de Jad Asper. También es pura ciencia ficción. La persona que lo estaba leyendo y del cual me empecé a alimentar un poco para poder hacer esto, eh, comenta que está bastante bueno. Es un libro para adolescentes, pero eso no quiere decir de que no sea bueno. Entonces los invito a comprarlo, a tratarlo de conseguir de alguna forma, porque sí creo que si tenemos un escritor de la generación anterior que escriba buena ciencia ficción o que se haya metido bastante lleno a ese tema, es Julio Calvo Drago y creo que hay que seguirlo consumiendo, sobre todo por estas aportaciones que le va haciendo a la literatura guatemalteca y gracias a él y a sus experimentos, pues creo que muchas personas empezaron a hacer más experimentos y pues hasta llegar hasta donde estamos hoy, que seguimos en esa fase de experimentación un poco más avanzada ya con audios y con animaciones. Entonces, simple y sencillamente por eso creo que es importante para mi generación este escritor. Entonces, Julio Calvo Drago, bastante recomendable. Luego de hacer este pequeño gran paréntesis, porque realmente hoy solo iba a hablar de un libro, entramos de lleno a lo que quería hablar, que es el libro de Rontel de Sam Pink. Ayer publiqué en mi blog un poco de la vida de él, quién es y todo. Más que todo para ya tener una base para poder hablar de Rontel. Les voy a enseñar la portada de Rontel para que si lo pueden conseguir, consíganlo. Sam Pink, para los que no han leído mi blog, que me imagino que pueden ser bastantes. Eh, Sam Pink nace en Chicago, es un escritor estadounidense. Por ningún lado existe la fecha de nacimiento de él, pero se presume que nace a principios de los 80s. Es considerado por la crítica estadounidense como el 2.0 de lo que es Bukowski, porque hablan, o sea, tienen
mucha similitud en sus temáticas, solo que Sam Pink trata mucho mejor las historias y tiene un toque que lo hace muy actual. Entonces, en temáticas son muy parecidos, pero con respecto a la forma en cómo él expone sus historias, es bastante diferente. Diferente en el sentido de, vamos a ver, él pertenece a esta generación o a esta corriente que le llamaron al lit. Por lo tanto, sus historias son cortas, poca descripción, imágenes muy puntuales y hablan simple y sencillamente de la vida. En sí, por lo menos, esta historia de Rontel, bueno, en sí los libros de él tratan de ser muy humanos y tratan de demostrar mucho esa humanidad con súbitos cambios de humor que puede tener el personaje y cómo trata de simple y sencillamente sobrellevar la vida. O sea, no hay quejas, existen críticas no puntuales, pero que si el lector se da cuenta, los objetos o los personajes que siguen apareciendo en sus novelas tienen una crítica muy fuerte. Pero él nunca va en contra del sistema, simple y sencillamente él describe lo que está pasando, lo que vive y lo que va viendo. Eh, lo consideran como lo que le sigue a la generación X, porque sigue manteniendo este desencanto, pero como dije, ya no hay quejas y no hay una victimización de parte de sus personajes. En sus Para hablar de lleno de Rontel, es una novela que la publican en el 2013. La publica Lazy Fascist Press en físico y Electric Literature en digital. La pueden conseguir en Amazon, la verdad que vale como $5 si no estoy mal, y vale la pena conseguirla. Rontel va a la historia, bueno, la historia es de un personaje que se levanta y se da cuenta que es su último día para trabajar, de trabajo porque renunció días atrás. Sale de la casa de su novia y la novela pues prácticamente abarca desde que él sale de la casa de su novia, decide no ir a trabajar ese día porque haya totalmente sin sentido ir a trabajar ese día si al final no va a ir a hacer nada, y abarca 2 días después. En ese periodo de tiempo el tipo cruza Chicago y conforme va caminando por todo Chicago hacia su apartamento, se empieza a tomar como fotografías de la vida urbana. Eh, Habla con mendigos, de repente va a lugares a comprar ropa de segunda mano, eh, va y escribe un par de posts para que le paguen algo, para no quedarse sin qué comer. Entonces está construido de una forma en que solo relata momentos del día a día. No hay una historia lineal, sino que simple y sencillamente son momentos de la vida urbana y agarra esos momentos, hace una descripción bastante corta, lo llena de una acción y se fija en detalles bastante curiosos y bastante inusuales de los otros personajes. Eso es como la pincelada que tiene Sam Pink al describir, porque muchos podemos describir nuestro entorno. Bueno, incluso él dice, o sea, yo salgo a la calle y escribo lo que miro. Pero la visión que tiene Sam Pink es simple y sencillamente describir o hacer resaltar un detalle muy poco perceptible o que otras personas se van a dar cuenta. Existe una crítica, pero la crítica más que todo es un poco rebuscada por parte del lector, porque Sam Pink simple y sencillamente hace un planteamiento de contexto y en base a las acciones que hacen los personajes o la interacción que él tiene, existe una crítica muy suave que si el lector la cacha, se va a dar cuenta que es una crítica bastante fuerte. Pero por parte del autor, nunca se le va a ver recriminando el sistema, nunca se va a ver sacándole la madre a alguien. No, simple y sencillamente él solo cuenta lo que interactuó con esa persona.
Otro punto bastante importante de esta novela es el hecho de que el autor, conforme va caminando pues sigue viviendo, por nombrarlo de alguna forma, empieza a ser atacado por diferentes, bueno, no empieza a ser atacado, simple y sencillamente él va en el metro y se empieza a imaginar cómo sería el hecho de poder matar a todos los que están ahí. Va, lo imagina, lo describe y cuando baja el metro el pensamiento se esfuma. Esta novela está llena mucho de esos pasajes mentales que tiene el personaje. O sea, mira algo, o sea, toma como la fotografía de algo y sobre ese algo empieza a construir una película sangrienta en su cabeza que puede llevar desde el suicidio, el asesinato, ese tipo de cosas, al punto de que simple y sencillamente cuando pasa esa imagen o ya deja de verla, el pensamiento se esfuma. A mi criterio es una forma de cómo actualmente nos virtualizamos todos nosotros, o sea, estamos en el tráfico e imaginamos o queremos desatar la furia de alguna forma. Sabemos que no nos podemos parar, sentarnos y matar a todos, simple y sencillamente lo imaginamos y quiera que no, pues eso nos para calmando un poco y ya volvemos a nuestra realidad un poco más tranquilos. Más o menos es lo que le pasa a este personaje que trata de desatar esa furia, esa frustración que tiene por medio de su imaginación. Pero al final él camina normal, le sonríe a la gente, le habla a vagabundos y todo. Una de las críticas más fuertes que tuvo esta novela es de que tachan de racista a Sam Pink, porque muchos de sus diálogos los hace construidos en el gueto, pero no es un inglés bien, o sea, no está bien escrito ni nada, pero es como tal cual puede hablar alguien de color de un barrio bastante marginal. Basado en esto, una persona hace mucha crítica, pero al final él defiende su novela comentando de que al final todos somos muy racistas, todo dependiendo de qué lado se pueden ver. O sea, los mexicanos odian a los puertorriqueños a los americanos a los negros a los mexicanos, y así, o sea, al final solo es tratar de demostrar la condición de un ser humano. Eh, Él no habla de colores, él no habla de razas, simple y sencillamente habla por medio de un lenguaje bastante específico. Ya uno si se imagina si es alguien de color o no, pues hay que ver realmente al final quién es el racista. O sea, él solo pone los textos y uno ya le pone cara, rostro y todo. Eh, Su novela, bueno, unas características de Pink es que tiene un tono sarcástico y de las cosas muy comunes puede sacar una filosofía de vida bastante interesante. Por ejemplo, él de repente empieza a hablar de por qué se ve la necesidad de secarse con toallas de papel cuando se termina de bañar. Entonces, basado en algo, en una acción muy común, pues desprende algo bastante interesante. Vamos a ver qué más tengo en las anotaciones. Una de las formas de poder describir lo que escribe Sam Pink y Rontel en específico es algo muy cierto que para diciendo no a Cicero acerca de este autor. Y él dice, cuando vas a Chicago te das cuenta de que en cada esquina, cada centímetro hay algo distinto. Y esto parece mucho a una novela de Sam Pink. Entonces, eso es lo que tiene esta novela al final. O sea, es como que si el autor un día se levantó, se bañó y se fue a caminar por su barrio, por la ciudad, cruzó la ciudad, empezó a ver, empezó a pensar todo ese tipo de cosas que uno empieza a pensar para poderse distraer. Se va, compra un café, se regresa a su apartamento y todo lo que vivió y pensó lo para escribiendo. Por eso llegan a decirte que Sam Pink en esta novela es bastante sincero y bastante honesto. Y que el tipo de pensamiento no es del personaje, sino que son los tipos de pensamiento que hoy en día nos atacan a todos. Entonces, no es lo que piensa el personaje, sino que
es un retrato más o menos de lo que pensamos vos, yo y todos. Eso es lo que trata de definir en su novela Sam Pink. Cómo tratamos de sobrevivir en un sistema colapsado y cómo nos tratamos de distraer y cómo tratamos de encontrarle un sentido a nuestras vidas cuando realmente no tiene ninguno o porque pensamos de que realmente todo está podrido. Entonces, el personaje empieza a sobrevivir de ciertas formas, ya sea virtualizándose, ya sea encontrando una razón de ser en detalles minúsculos, pero es por eso, porque simple y sencillamente quiere sentirse que tiene un sentido su vida y empezar a alejar todos esos pensamientos depresivos que lo pueden llegar a estar atacando. Estamos hablando de un personaje que ese día no tiene trabajo, sabe que la sociedad está muy mal y no sabe qué hacer. Entonces, en ese momento, pues cualquiera puede caer en una depresión y ahí es donde empieza todo este juego de la virtualización y empieza todo este juego de encontrar en las minúsculas características de algo una razón para seguir. Hay un punto en la novela en el cual él se empieza a dar cuenta, él se topa con muchos marginales y habla con muchos marginales y experimenta muchas cosas como el asesinato de una persona por medio en manos de la policía. Y sí, puta, todo es una basura y todo. Pero casi al final, simple y sencillamente empieza a caer en cuenta de que todo lo que está viendo es como la guía perfecta de lo que no hay que parar haciendo. A pesar de que está envuelto en esa miseria, entre comillas, simple y sencillamente el tipo dice, ok, ¿qué es lo siguiente? O sea, estamos mal, yo lo sé, tengo que ver qué hago, nadie me va a ayudar. Bueno, ¿qué es lo siguiente? En vez de sentarse y a ponerse a llorar como yo critico varias de las novelas de la generación anterior, simple y sencillamente este tipo pues empieza a retar al sistema y empieza a decir, bueno, ok, ¿qué es lo siguiente? Va? O sea, no puedo cambiar el mundo ni nada, pero yo tengo que vivir de alguna forma. ¿Va? Entonces, esto es parte de los grandes valores que, bueno, es parte de las características que me gustan de este escritor, es parte de lo que me encantó de esta novela. Y al final Rontel es el nombre del gato que él tiene y a mi criterio es simple y sencillamente lo que a él lo ata a estar bien. En un momento dado, él, él tiene su gato, ama a su gato y todo, pero en un pasaje de la novela él tiene que hacer de niñero de una bebé y simple y sencillamente se da cuenta que lo que siente la persona que le dejó la bebé es lo mismo que él siente por Rontel. No es la iluminación completa ni nada y no es como que el tipo solucionó su vida, pero se da cuenta que simple y sencillamente pues el gato puede ser una razón de ser para él y por eso tiene que seguir adelante. Eh, Recomiendo un montón que lean a este escritor. Yo solo he leído Rontel, me quiero leer Person, que es la penúltima novela de él. Actualmente, hasta donde yo tengo entendido, ya no escribe. Lo traté de buscar en redes sociales y saber, borró sus blogs y todo. Entonces, simple y sencillamente, no sé si algún día escribirá más, pero si tienen la oportunidad de leer a este escritor, Rontel está catalogada como una de las mejores novelas de él por su sarcasmo, por su humor, por las ironías, por la forma en cómo ve la vida y el estilo muy pulido que tiene para escribirlo. Creo que es algo bueno para poder empezar. Eh, Vamos a ver algo al final. Pues nada, Sam Pink es, es la recomendación. Sam Pink Rontel. Esta es la portada que me gustó un montón. Cuesta un poco cachar cuál es la relación entre el gato y la novela entera, pero está bien. Y la otra recomendación es, pues, hay que leer a Julio Calvo Drago. Eh, lo sigo considerando, considero que sí que es un génesis de los experimentos que se hacen con la literatura híbrida. Y lo vuelvo a decir,
es de los primeros que empieza a publicar en online, y eso me agrada mucho porque pues, es alguien de 69 y no pensé que alguien de ese momento pues se fuera a meter a esta ola tecnológica. Entonces ya saben, cualquier comentario, blackcap-9153, y nos estamos viendo.